Sé que la tarea de hoy es complicada, pero permítanme que haga mías unas palabras de Carlos Marx que dicen: la peor lucha es la que no se hace, y por tanto yo lo voy a intentar. Voy a intentar convencerles a ustedes de la bondad de esta proposición de ley. Un cuchillo de cocina es algo que todos tenemos en casa, es un instrumento muy útil, lo empleamos habitualmente. El problema es cuando ese cuchillo se pone en manos de un asesino, se convierte en un arma homicida. Y por desgracia, esto es lo que ha sucedido con esa ley que con esfuerzo y consenso salió adelante, que puestas en manos de la izquierda se ha convertido en un instrumento de odio, de rencor, de venganza. Y si llegan ustedes a modificar en la línea que ya han manifestado el Código Penal, en un instrumento en contra de la libertad de expresión y de opinión. La historia de nuestra contienda civil es una historia viva, una historia oral, porque la mayoría de los que están hoy aquí sentados han recibido de sus abuelos algunas anécdotas, les han contado lo que sucedió en aquel momento. Y aunque yo no acostumbro a hacerlo ni me gusta, déjenme que por una vez lo lleve al terreno de lo personal. Yo vi la luz un 14 de octubre de 1965 en esta maravillosa tierra debido a una serie de circunstancias que tienen que ver con nuestra contienda civil. Mi abuelo Sergio, de Salamanca, hijo de un político republicano, compañero de partido de don Miguel de Unamuno, que por cierto fue padrino de mi abuelo, con el paso del tiempo se convirtió en inspector de pesas y medidas durante la Segunda República. Denunció a varios caciques que engañaban a los agricultores y, fruto de aquellas denuncias, al estallar la guerra civil, unos amigos le dijeron: Sergio, ten cuidado, porque a uno de los que has denunciado lo han nombrado capitán de milicias de Falange y va a venir a por ti. Mi abuelo puso tierra de por medio, se alistó en aviación y acabó en la base de Hidro de Pollensa. Allí conoció una bella mallorquina, mi abuela Antonia, de Estallens. Se enamoraron, se casaron y mi abuelo ya no se movió de aquí. Mi otro abuelo, de Barcelona, mi abuelo Ramón, hijo de mi bisabuelo Salvador. Mi bisabuelo Salvador era un pequeño empresario, tenía un bar bastante conocido cerca del liceo que se llamaba Can Pitarra. No se le conocía otra militancia política que la del catalanismo moderado, el de la Lliga. Y cuando vio venir lo que se avecinaba, mandó a mi abuelo lo más lejos que pudo, que fue a Guinea Ecuatorial. Se quedaron en casa mi tía Rosa y mi tío Salvador, su hijo mayor, que estudiaba primero Ingeniería de Caminos. Estallada nuestra contienda, una noche unos milicianos se presentaron en casa de mi bisabuelo, se lo llevaron y mi bisabuelo, las últimas palabras que le dijo a mi bisabuela Rosa fue sacarse su alianza de matrimonio, entregársela y decirle: Roseta, ya ves lo que ya. Al día siguiente apareció su cuerpo y está enterrado en el cementerio de Barcelona. Poco después fueron a por su hijo mayor, mi tío Salvador, lo metieron en la cárcel Modelo de Barcelona y en una de las sacas terribles que sucedieron en los dos bandos en nuestra guerra civil, lo llevaron a alguna cuneta y su cuerpo jamás ha aparecido. Mi abuelo volvió después de la guerra, se encontró con lo que había sucedido y consideró una especie de deber moral participar de alguna manera en la lucha contra los que él consideraba que eran los culpables de la muerte de su padre y de su hermano. Se alistó en la División Azul y en la gesta de la compañía de esquiadores cruzando el lago Ilmen perdió las dos piernas. En el hospital de guerra conoció a mi abuela, una enfermera, entonces enfermera alemana, más tarde médico, neurólogo, psiquiatra. Se enamoraron, se casaron y gracias a que había aprendido alemán empezó a desarrollarse en la industria turística. Vino a Mallorca, primero como delegado de Información y Turismo en Menorca, luego en Ibiza y ya se quedó aquí. Y esa es la razón por la que yo vi la luz en estas islas.
Anécdotas las oí en mi infancia de todos los colores, tristes, amargas, algunas francamente graciosas, pero jamás, jamás, se lo aseguro, les doy a ustedes mi palabra, jamás, ni de odio, ni de rencor, ni de venganza, nunca, jamás. No tengo tiempo para relatárselas todas ni les voy a aburrir con ellas, pero hay una que siempre me contaba mi abuelo Sergio y que si non è vero, como dicen los italianos, è ben trovato. Y cuentan que un general alemán observador durante nuestra guerra civil le comentó a otro general español: la mejor infantería del mundo es la española y luego la alemana. A lo que el general español le respondió: no, la mejor infantería del mundo la española, después la otra española y luego, si acaso, la alemana. Y les digo esto porque las personas de mi generación nos consideramos herederos de los dos bandos. Lo hemos superado completamente, completamente. Yo me siento igual de orgulloso o puedo vibrar o sentir igual la heroica defensa del Alcázar de Toledo que la paliza que las milicias republicanas le dieron a los fascistas italianos en la batalla de Guadalajara. Exactamente igual, porque me considero exactamente igual heredero de esas dos Españas que se fundieron, que miraron adelante, que buscaron la paz, la prosperidad y el progreso. Y por supuesto que la República tuvo cosas estupendas y maravillosas. Algunas, hoy en día, seguramente a algunos diputados de esta Cámara no les gustaría. Por ejemplo, el artículo 4 de la Constitución de la República, que decía: el castellano es el idioma oficial de la República. Todo español tiene obligación de saberlo y el derecho a usarlo, sin perjuicio de los derechos que las leyes del Estado reconozcan a las lenguas provinciales o regionales. Salvo lo que se disponga en leyes especiales, a nadie se le podrá exigir el conocimiento ni el uso de ninguna lengua regional. Y luego en el artículo 50 decía: el Estado podrá mantener o crear en las regiones autónomas instituciones docentes de todos los grados en el idioma oficial de la República. Ya le digo, por supuesto que tuvo alguna cosa buena la República, muchas. El problema es que muchos de los que en ella participaron no creían realmente en la democracia. Y ahora me gustaría dirigirme personalmente a todos y cada uno de los diputados del Partido Popular. Son ustedes los herederos de Cánovas del Castillo, de Antonio Maura, de don José María Gil Robles y de don Adolfo Suárez, que trajo a este país la democracia y cuyo hijo milita hoy en sus filas. Y son esos que se alzaron contra la República en la Revolución de Asturias, que votaron en contra del voto a la mujer porque perjudicaba sus intereses, los que les van a entregar a ustedes los carnets de demócratas. La señora Cano el otro día les amenazaba que si votaban ustedes a favor de esta proposición de ley, quedarían poco menos que fuera del consenso democrático. La derecha liberal española es la que más ha hecho en este país por el progreso social y económico, la que ha traído mayores cotas de libertad y de democracia. Y en lugar de dejarse acoquinar por el consenso progre, háganse ustedes un favor, voten sí a esta proposición de ley, porque sus votantes y sus conciencias se lo agradecerán. En una de las últimas sesiones de la Segunda República, antes del estallido de la penosa contienda civil, Dolores Ibarruri, más conocida como la Pasionaria, en medio de un debate fogoso entre las derechas y las izquierdas, le dijo a don José Calvo Sotelo: este es el último discurso que pronuncia usted en esta Cámara. Esa amenaza se hizo real pocos días después. El 13 de julio, miembros de la motorizada vinculados a don Indalecio Prieto, que tiene en Palma una calle, entre ellos su escolta personal, fueron a buscar a don José Calvo Sotelo a su casa, ignorando evidentemente su inmunidad parlamentaria, lo llevaron a una tapia y lo fusilaron. Esa fue la primera víctima inocente de nuestra guerra civil. Años después, el año 77, la Pasionaria volvió del exilio. Fue elegida diputada por Asturias
y participó en las mismas Cortes donde estaba sentado don Leopoldo Calvo Sotelo, que más tarde sería presidente del Gobierno. ¿Me quieren hacer ustedes creer que si pudieron compartir hemiciclo, trabajo y esfuerzo para sacar adelante la democracia y la Constitución, esas dos personas, con lo que llevaban a las espaldas, nosotros somos incapaces de hacer lo mismo? No me lo puedo creer. Sinceramente, creo que ha llegado el momento de que ustedes realmente hagan ese esfuerzo de abandonar el revanchismo. No hay que buscar abrir heridas. Hemos de seguir caminando como empezamos a caminar en este país el año 75. No pueden derribar todo lo que hicieron y lo que construyeron personas que sí habían vivido la guerra civil, que sí habían participado, que sí tenían hermanos, hijos, compañeros muertos en los frentes de combate. Porque esa ley que ustedes pretenden de consideración a las víctimas la están convirtiendo en una ley de odio, de rencor, de abrir heridas y de buscar venganzas. En eso han convertido esa ley. Porque lo más grande, o sea, uno de los mayores ejemplos que ha dado este país al mundo es precisamente la transición. Una transición que no fue una revolución, que no fue un cambio traumático de régimen, fue un camino que nos dimos a nosotros mismos precisamente para superar y nunca, jamás volver a repetir ese enfrentamiento que es el peor que se puede dar. Ninguna guerra es buena, pero la peor, la que se da entre hermanos, esa es la peor. Y ustedes buscan resucitarla. Buscan que nos volvamos a enfrentar. Eso es lo que están ustedes buscando con sus supuestas leyes de memoria democrática. Y llegados a este punto, quiero acabar citando a otro personaje. Este no va a ser tan de su agrado, ya se lo anuncio. Pero les voy a pedir que hagan un esfuerzo. Porque de la misma manera que Rousseau escribió el Emilio diciendo cómo había que educar a los hijos y luego tenía los suyos en una inclusa y, sin embargo, hoy le consideramos un gran filósofo, a mí lo que me gustaría es que entendieran el sentido de las palabras que voy ahora a citar, porque creo que recogen el espíritu de ese camino que todos juntos emprendimos el año 75. Así que olvídense de quién las escribió y atiendan, por favor, a lo que dicen las palabras. Pido perdón a todos, de corazón. Perdono a cuantos se declararon mis enemigos, sin que yo los tuviera como tales. Creo y deseo no haber tenido otros que aquellos que lo fueron de España, a la que amo hasta el último momento. Os pido que perseveréis en la paz. No cejéis en alcanzar la justicia social y la cultura para todos los hombres de España y haced de ello vuestro primordial objetivo. Quisiera, en mi último momento, unir los nombres de Dios y de España y abrazaros a todos para gritar juntos, por última vez, en los umbrales de mi muerte, arriba España, viva España.